es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de UNAM en Cuernavaca. Trabaja en estado sólido, propiedades ópticas, espectroscópicas lineales y no lineales. Ha publicado muchos artículos y ha sido bastante citado. Hoy va a trabajar, hoy va a dar una plática de metamateriales, que son cristales fabricados, artificiales, y de su paquete fotónico. Bueno, pues gracias, Pablo, gracias por la invitación, la presentación. Entonces, lo que les voy a platicar de una vez, para que no se me olvide, pongan los colaboradores, es Ulises Ramírez, que es un estudiante que está en León. Al final les voy a presentar resultados que sacó él. Raksha Singla, que es estudiante mía ahorita en Cuernavaca. José Samuel Pérez, que nos ayudó, hizo la primera versión del paquete que les voy a platicar. Guillermo Ortiz, ex estudiante que ahorita está en Argentina. Y Bernardo Mendoza, un colega del CIO. Entonces les quiero hablar primero un poquito de óptica no lineal, cosas muy elementales. Entonces ustedes saben que la luz es transparente, dos rayos de luz se atraviesan uno al otro sin verse mutuamente, y eso se debe a que las ecuaciones de campo, las ecuaciones de Maxwell, son ecuaciones lineales que admiten del principio de superposición, pero eso no es del todo cierto, es casi cierto, ¿no? Entonces les quiero hablar de por qué no. Para eso déjenme platicarles un poquito de cómo se propaga la luz dentro de la materia. Entonces imagínense, lo voy a hacer muy esquemático, ¿no? Imagínense que esto representa un fotón que se está propagando dentro de la materia. En algún momento la materia está hecha de partículas cargadas, núcleos, electrones. En algún momento uno de estos electrones puede hacer una transición de un estado, yo qué sé, de un estado base a un estado excitado y absorber este fotón y dejando un hueco en el sitio que ocupaba o en el estado que ocupaba originalmente el electrón, y eso lo denota uno con esta clase de diagrama, ¿no? Se absorbe el fotón y se genera un par electrón, que sería la línea negra, y hueco, que sería esta línea grisecita. Conforme transcurre el tiempo, pues eventualmente el electrón cae de nuevo en el hueco, se recombinan, y entonces la energía que le sobra pues la emiten como un fotón que sería esencialmente idéntico al fotón anterior. Entonces, dentro de la materia uno puede visualizar la luz propagándose como que va a pedacitos, ¿no? Avanza tantito a la velocidad de la luz en el vacío, se detiene para producir un par electrón hueco, se recombina el par electrón hueco y luego sigue avanzando tantito la luz, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura esa recombinación? Pues depende de cuestiones energéticas, ¿no? El fotón tiene una energía, h barra omega, el par electrón hueco tiene una energía, que es la diferencia de energías entre el estado de donde viene, el estado de donde sale el electrón y deja un hueco, y el estado al que llega el electrón. Si no son idénticas, violaríamos la ley de conservación de la energía, y eso se puede hacer, pero por un ratitito. Hay una relación de incertidumbre entre energía y tiempo, ¿no? Y entonces ahí se sigue propagando este fotón vestido por sus pares electrón-hueco, ahí viene otro fotón que va en otra dirección, y la pregunta es, ¿qué sucede si aumento mucho la intensidad luminosa, ¿no? Entonces, si la aumento mucho, ahí tengo muchos fotones, podría suceder lo que pasa aquí, que un fotón propagándose como si estuviera en el vacío atraviesa otro fotón propagándose como si viniera en el vacío, aunque unos instantes antes los fotones estos no existían y existían en forma de pares electrón-hueco. Pero podría pasar otra cosa como la que ilustro aquí. Este fotón crea un par electrón-hueco, el electrón es una partícula cargada, el fotón representa un campo electromagnético, el campo electromagnético interacciona con las partículas cargadas, y entonces este fotón que viene aquí abajo puede chocar con este electrón que fue creado por este fotón que venía por este otro lado. Entonces, lo que sí puede suceder es que un fotón de un haz luminoso interaccione con las partículas cargadas que fueron excitadas por otro fotón del otro haz luminoso. Si vemos esto de lejos, lo que veríamos es como si hubiera chocado un fotón con el otro fotón, y esos son los fenómenos no lineales a los que me voy a referir, ¿no? Entonces, lo que les acabo de ilustrar aquí es una colisión fotón-fotón mediada por un par electrón hueco, ¿sí? Entonces, esto da lugar a un montón de procesos, y del que les voy a hablar hoy es de la generación de segundo armónico, que es uno estudiado, luego les digo por qué. Entonces, la idea esencialmente es que viene un fotón con energía h barra omega, llega un segundo fotón con energía h barra omega, de alguna manera, como les acabo de platicar, se combinan, desaparecen los dos,
y aparece un nuevo fotón que tiene la energía que tenían originalmente estos dos. Entonces aparece un fotón con energía 2h omega, que sería un fotón oscilando con el doble de la frecuencia de los dos fotones originales, ¿no? Entonces esto se llama generación de segundo armónico. Uno lo puede ver de distintas maneras. Por ejemplo, podríamos tener un estado inicial, llega un fotón y me excita un electrón a este estado intermedio, llega un segundo fotón, lo excita a este estado doblemente excitado, y luego este electrón decae al estado original y en ese proceso emite este fotón con la frecuencia 2 omega, ¿no? Y cuando lo describimos fenomenológicamente, pues resulta que la polarización asociada en el segundo armónico pues es proporcional al producto del campo eléctrico asociado a este haz y a este haz. Es simplemente el campo eléctrico en omega por el campo eléctrico en omega. Y esto viene pues, de estas identidades trigonométricas trivialones, ¿no? Si agarro un campo que oscila con frecuencia omega, lo puedo describir como un exponencial e a la menos i omega t. Si lo multiplico por otro campo que oscila con frecuencia omega, que lo describo con un exponencial e a la menos i omega t, pues este producto tiene un término que es el producto de estas dos exponenciales y que por lo tanto oscila con la frecuencia 2 omega, ¿no? Tiene el exponencial de a la menos 2 i omega t, ¿no? Ahora, yo empecé a trabajar en esto hace muchos años debido a la relación que tiene este proceso con la simetría, ¿sí? Entonces, consideren, bueno, la polarización no lineal, como les dije, es proporcional al producto de los dos campos fundamentales, el campo en omega y otra vez el campo en omega, y aquí aparece pues una especie de constante proporcionalidad. Pero como este es un vector y este es un vector y este de acá es un vector, pues lo que aparece aquí en medio en realidad tiene que ser un tensor de rango 3, ¿no? Un objeto que tiene un montón de índices. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una inversión a mi sistema, ¿no? Invertir el sistema quiere decir que x lo mando a menos x, y lo mando a menos y, z lo mando a menos z, y entonces todos los vectores cambian de signo. La polarización se convierte en menos la polarización, el campo eléctrico se convierte en menos el campo eléctrico, este campo eléctrico se convierte en menos el campo eléctrico, y la susceptibilidad se convierte en la susceptibilidad del sistema invertido. Ahora, si el sistema es centrosimétrico, como pretendo ilustrar con este dibujito, o sea, es un sistema que tiene puntos tales que si invierto alrededor de ese punto todo el sistema se queda igual. Pues si el sistema se queda igual, todos sus atributos, todas sus propiedades se quedan igual. Y como la susceptibilidad es una propiedad del sistema, pues la susceptibilidad se quedaría igual al aplicarle una inversión a este sistema centrosimétrico. Entonces la susceptibilidad invertida sería lo mismo que la susceptibilidad original. Si meto esto en esta ecuación, entonces resulta que el lado derecho de la ecuación de aquí abajo es el mismito que el lado derecho de la ecuación de arriba, menos por menos da más, mientras que el lado izquierdo de esta ecuación cambió de signo. Eso quiere decir que la polarización, ambos lados tienen que ser iguales a 0, ¿no? La única posibilidad de que el lado izquierdo sea igual al lado derecho y también sea igual a menos el lado derecho es que ambos sean 0. Entonces la polarización no lineal es 0 y eso quiere decir que la susceptibilidad que describe este proceso de segundo armónico en materiales centrosimétricos tiene que ser necesariamente 0, ¿sí? Uno puede ver esto desde otros puntos de vista. Por ejemplo, si un sistema es centrosimétrico, la paridad es un operador que conmuta con el hamiltoniano y eso nos permite clasificar los estados electrónicos de acuerdo a la paridad. Hay estados pares y hay estados impares, ¿sí? Si yo aplico una transición, entonces, por ejemplo, si pego un brinco del estado 0 al estado 1 y el estado 0 fuera par, entonces el estado 1 debería ser impar, porque el operador que mueve esta transición es simplemente el momento dipolar, el operador dipolar, y el operador dipolar cambia la paridad, ¿sí? Pero si el estado 1 es impar, entonces el estado 2 tiene que ser par, pero si el estado 2 es par, para tener esta transición para abajo, el estado 0 tiene que ser impar, pero habíamos partido de un estado par, entonces es imposible tener estas dos transiciones, estas tres transiciones, las tres movidas por el operador dipolar. Igual, si el estado 0 fuera impar, el 1 sería par, el 2 sería impar y el 0 sería par de nueva cuenta, llevándonos a una contradicción, ¿no? Entonces no podemos tener estas transiciones
movidas, impulsadas por la interacción dipolar entre el campo eléctrico y el sistema material, digamos, que tengamos. Digamos que esta susceptibilidad es proporcional a esta clase de elementos de matriz y por paridad esto necesariamente cero. Ahora no es idénticamente cero porque en el hamiltoniano de interacción hay otros términos. Hay términos como el acoplamiento entre el dipolo magnético y el campo magnético o el acoplamiento del cuadrupolo eléctrico con el gradiente del campo eléctrico, y entonces estos sí podrían existir, pero estos serían proporcionales a las derivadas del campo eléctrico. El campo magnético, saben ustedes que va como el rotacional del campo eléctrico, entonces también tiene unas derivadas ahí metidas, ¿no? Entonces esto lleva a lo que se llama una susceptibilidad multipolar que involucra a campos eléctricos, pero también a las derivadas de los campos eléctricos, ¿sí? Ahora, el motivo por el que yo empecé a estudiar esto es que las superficies no son centrosimétricas, jamás. O sea, si agarro un sistema centrosimétrico como este dibujito de pescaditos, pero se acaba, por ejemplo, aquí en la superficie del agua en este dibujito, pues este sistema, si lo invierto, es muy distinto, ¿no? Aquí el agua está abajo como debe ser. Si lo invierto, pues el agua se iría para arriba, lo cual no es nada natural, ¿no? Entonces las superficies nunca son centrosimétricas porque tienen definido un lado y al hacer una inversión, un lado se convierte en el otro lado. Entonces no se quedan invariantes frente a una inversión. Eso quiere decir que si yo arrojo luz a un sistema y veo que sale luz en el segundo armónico, tengo cierta garantía de que esa luz viene de la superficie. Y eso permite utilizar luz para estudiar superficies. Y ese era, digamos, el motivo, lo que motiva el estudio del segundo armónico en materiales centrosimétricos, que usando luz, si vemos el segundo armónico, podemos saber qué le está pasando a las primeras camadas atómicas de una superficie, a pesar de que la longitud de onda de la luz es gigante en la escala atómica. Podemos ver los primeros átomos, digamos, que es donde se siente el efecto de la superficie, donde se siente la no centrosimetría del sistema. Y en cambio, en el bulto del material, pues estos dos haces se atraviesan sin hacerse caso, ¿no? En realidad sí podría haber generación de segundo armónico en el bulto, pero esta sería de carácter multipolar y entonces involucraría al campo eléctrico y a la derivada del campo eléctrico, y aquí habría un tensor que ya no sería de rango 3, sino que tendría que ser de rango 4, ¿sí? Ahora uno puede calcular la eficiencia de estos procesos. Yo creo que voy rápido sobre esto, pero básicamente el campo eléctrico producido por un dipolo va como el dipolo entre la distancia al cubo, pero si estamos en el campo de radiación, el campo tiene que ir como algo entre la distancia nada más, y entonces para que sea dimensionalmente correcto uno tiene que dividir aquí entre algo con unidades de distancia, y la única distancia disponible sería la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces el campo de radiación producido por un dipolo tiene que ser proporcional al dipolo partido entre el cuadrado de la longitud de onda y partido entre la distancia. Ahora, la polarización tiene las mismas unidades que el campo eléctrico. Si yo escribo la polarización no lineal como algo proporcional al campo eléctrico al cuadrado, por puras unidades, la constante proporcionalidad tiene que tener unidades de un inverso de campo eléctrico. Un inverso de campo eléctrico, pues el único campo disponible sería algo así como el campo que sienten los electrones por andarle ahí dando vueltas al núcleo, y ese campo pues, es del orden de la carga elemental, la carga del electrón, partida entre una distancia característica dentro de un átomo, el tamaño de un átomo, que pues, es del orden de magnitud del radio de Bohr, ¿no? Y esto al cuadrado. Entonces, este denominador es como el campo dentro de un átomo, y esto sería E cuadrada cuando estamos ante un proceso no lineal, ¿no? Si quiero saber cuál es el campo de radiación producido por esta polarización, que solo existe en una región pequeñita dentro de la superficie, pues lo que tengo que saber es cuál es el dipolo total que contribuye a la radiación. Entonces necesito saber cuál es la polarización aquí. Si la multiplico por el ancho de este cilindro, esta región azul, piénsenla como un cilindro, y entonces la idea es que todos los dipolitos, digamos, no lineales que tenga aquí, radian en fase, siempre y cuando la distancia de este punto al punto de observación no sea demasiado distinto que la distancia desde el extremo de este cilindro al punto de observación. Cuando esta distancia se vuelve lambda medios, difiere de esta distancia en media longitud de onda,
vamos a empezar a tener interferencia destructiva entre los dipolos que están más arriba y los dipolos que están aquí adentro. Entonces, el volumen efectivo de radiación está definido, digamos, por este disco, cuyo radio, para cumplir esta condición, haciendo un poquito de trigonometría, el radio de este disco sería la raíz cuadrada de lambda por R, ¿no? Entonces, el volumen de esta región es simplemente lambda por R, o sea, el cuadrado de esta distancia, multiplicado por el ancho de la región, que es del orden del tamaño de un átomo, ¿sí? La polarización no lineal va como el cuadrado del campo partido entre el campo atómico, y entonces esto me dice qué tan grande es el dipolo no lineal que contribuye al campo radiado, y si este dipolo lo meto en esta expresión, pues voy a obtener que el campo radiado es proporcional al cuadrado del campo incidente por un factorcito que es el cubo del tamaño de un átomo entre la longitud de onda y entre la carga elemental, ¿no? Una vez que tengo eso, puedo calcular la intensidad. Si tengo el campo, puedo calcular la intensidad radiada en el segundo armónico, que simplemente va con el cuadrado del campo eléctrico, pero como el campo eléctrico a su vez va con el cuadrado del campo fundamental, entonces esta intensidad va con el cuadrado de la intensidad incidente, y eso nos permite definir una eficiencia, y simplemente echándole estos números, ya no les doy más detalles, esta eficiencia, que tiene unidades del inverso de una intensidad, va como el inverso del campo atómico, este factor de corrección, que es el tiempo que tarda la luz en recorrer el diámetro o el radio de un átomo. Este AB al cuadrado es como el área de un átomo, y AB entre lambda, simplemente el cociente entre el tamaño del átomo y la longitud de onda. Esto al cuadrado, si le echamos números, resulta que esto es del orden de 10 a la menos 24 centímetros cuadrados por watt. O sea que necesitamos una potencia ridículamente alta, una intensidad ridículamente alta, para que este proceso sea eficiente, digamos, ¿no? O sea, típicamente son unos cuantos fotones los que podemos convertir de la fundamental al segundo armónico. Una manera como me gusta presentar esto es, si nos imaginamos, esto no es muy realista, hasta les pediría que apaguen la cámara, para que luego no me echen la culpa de lo que les estoy diciendo, pero si se imaginan que los fotones son pelotitas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vienen un montón de fotones en la frecuencia fundamental. Para que estos fotones se conviertan al segundo armónico, tienen que chocar entre sí dos fotones. Para que choquen entre sí, dado que en el vacío las ecuaciones son lineales, lo que necesitamos es que en la superficie, que es donde se pueden convertir, que lleguen al mismo tiempo y al mismo lugar dos fotones. Entonces, dos fotones van a llegar al mismo tiempo y al mismo lugar si se traslapan en el haz que viene incidente, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede definir un tamaño efectivo o un volumen efectivo del fotón como el volumen que tendrían que tener dos para estar traslapados en el haz incidente, y de esa manera llegar al mismo lugar de la superficie al mismo tiempo y convertirse entonces en un fotón en el segundo armónico. Si uno hace las cuentas utilizando los resultados de la lámina anterior, resulta que el tamaño de un fotón sería, el volumen de un fotón sería 10 a la menos 7 veces el volumen de un átomo. Por eso les digo que no tiene ningún sentido, porque la longitud de onda es miles de veces el tamaño de un átomo, pero su volumen visto como teoría de dispersión, el volumen de dispersión del fotón es una 10.000.000ª del volumen de un átomo, ¿no? Entonces, un proceso muy pequeñito, ¿no? Además tenemos la radiación de bulto. Resulta que la radiación de bulto es más chica porque tiene esta derivada, pero es más grande porque el bulto mismo es más grande, y entonces la contribución de bulto es más o menos similar a la de superficie. Pero bueno, déjenme platicarles un poquito de dónde viene esta respuesta superficial, y una forma de entenderlo es recurriendo al modelo más simplón que se nos puede ocurrir, que es este. Imagínense que lo que tengo aquí en amarillo es un metal, lo que tengo aquí es el campo incidente, un campo incidente que es perpendicular al metal, y oscila, para hacerme la vida fácil, voy a suponer que está oscilando lentamente, no demasiado rápidamente. Tan lentamente que el metal apantalla todo el campo. Si el metal apantalla todo el campo, lo que quiere decir es que aquí en la superficie del metal voy a tener una carga que es igual
¿Qué es la carga? Es el campo eléctrico partido entre 4pi, ¿no? El campo eléctrico que llega es igual a la carga superficial partido entre 4pi, eso es lo que aprendemos en electrostática, y entonces aquí adentro el campo ya no penetra, ¿no? El campo es cero, queda totalmente apantallado. Sin embargo, si uno es cuidadoso, puede preguntarse, ¿dónde está esta carga? Entonces está pegadita a la superficie del metal, pero la superficie del metal no es una superficie geométrica. El metal está hecho de átomos, tenemos un gas de electrones, el gas de electrones no se termina abruptamente, sino que tiene un cierto perfil, cada electrón está descrito por una función de onda que no puede variar demasiado rápido porque eso requeriría mucha energía, y entonces esta carga se distribuye cerca de la superficie, pero de una manera continua, en una distancia muy chiquita, pero digamos que esto pretende ilustrar esquemáticamente la densidad inducida cerca de la superficie por la existencia de este campo. Entonces, esta distribución pues tiene un centroide en algún lugar, entonces le voy a llamar D a la posición de este centroide comparado con la posición nominal de la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, cuando iluminamos al sistema, se genera una carga superficial, pero esa carga superficial está a una cierta distancia de la superficie nominal. ¿Qué sucede conforme este campo oscila? Pues cuando cambia de signo el campo, pues cambia de signo la carga inducida, pero el perfil de la carga inducida pues, esencialmente es el mismo y está a una distancia d. Entonces, se fijan, se genera un dipolo superficial, a ver si no la riego. Entonces, tenemos un dipolito superficial que oscila conforme el campo oscila, pero este dipolito superficial es simplemente la carga inducida multiplicado por esta distancia, ¿no? ¿Qué sucede si ahora pongo un campo más grande? Si el campo lo hago más grande, pues entonces la carga que necesito poner aquí para apantallar el campo se hace más grande. Si pongo un campo del doble de tamaño, pues voy a tener el doble de carga, ¿sí? Pero además de tener el doble de carga, si este campo apunta hacia abajo, este campo jala los electrones hacia afuera, y entonces es posible que el centroide de la carga se mueva un poquito hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo el centroide un poquito hacia afuera, y eso quiere decir que además de tener el doble de la polarización, por tener el doble de carga, tengo una polarización extra porque la carga la estoy desplazando un poquito más hacia afuera. Conforme transcurre el tiempo y el campo oscila, ahora tengo la carga del signo opuesto, pero ahora esa carga le estoy empujando hacia abajo, los electrones los estoy empujando hacia abajo, y por lo tanto esta delta D cambia de signo. Eso quiere decir que esta polarización vuelve a apuntar hacia abajo, porque ahora tengo cargas del signo contrario, pero esas cargas tienen un desplazamiento extra en la dirección opuesta. Entonces el resultado neto, si se fijan, es que conforme el campo externo oscila una vez, la polarización, esta flechita azul, oscila dos veces. Entonces esta flechita azul está oscilando al doble de la frecuencia del campo incidente y es una polarización de superficie no lineal que oscila en el segundo armónico, ¿sí? Similarmente, imagínense que pongo un campo en la dirección vertical, eso me va a generar cargas que van a estar pegadas en la superficie, pero también pongo un campo eléctrico en la dirección horizontal. Entonces, este campo en la dirección horizontal va a jalar a las cargas hacia un lado. Conforme transcurre el tiempo, cambia el signo del campo horizontal y entonces las cargas ahora van a ser empujadas en la otra dirección, pero cambia el signo del campo vertical y entonces las cargas cambiaron de signo, de manera que la polarización horizontal se reproduce. Entonces otra vez tenemos una polarización horizontal debida a un campo horizontal interaccionando con un campo vertical en la superficie, ¿sí? Y finalmente, consistente con la simetría de una superficie plana, habría un término en que dos campos paralelos me pueden generar una polarización perpendicular, pero esa no tengo una ilustración, nunca se me ha ocurrido cómo ilustrarla de manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos con unos colegas es el modelo más simple, que creo que es el más simple que se nos puede ocurrir, de cómo responde no linealmente un sistema. Entonces, el modelo más simple es suponer que nuestro sistema está hecho de átomos o moléculas y que cada átomo y molécula frente a un campo se comporta como un oscilador armónico. Entonces, el oscilador armónico es el sistema más lineal que existe, ¿de acuerdo? Y está descrito por una ecuación de este tipo, masa por aceleración. Si lo resuelvo clásicamente, masa por aceleración pues es la fuerza externa, que es la carga por el campo
que está actuando. Luego hay una fuerza restitutiva que es proporcional a qué tanto se aleja este electrón de su posición de equilibrio, y luego aquí hay una fuerza, digamos, viscosa, ¿no? Entonces esto es una ecuación lineal. Sin embargo, esta ecuación no es exacta, porque si lo que tengo es un electrón que está oscilando, este campo eléctrico lo tengo que evaluar en la posición ocupada por el electrón, y la posición ocupada por el electrón no es la misma que la posición ocupada por el núcleo. Entonces hay una corrección por el hecho de que la posición del núcleo y la posición del electrón no son las mismas. ¿Cuál es esa corrección? Pues aquí tendría que añadir un término haciendo una serie de Taylor del campo eléctrico. El campo eléctrico aquí es el campo eléctrico aquí más una corrección proporcional al gradiente del campo eléctrico. ¿Okay? Entonces tenemos R por el gradiente del campo eléctrico. Si meto esto en la ecuación de movimiento, entonces aquí voy a tener en la ecuación de movimiento que R dos puntos, entre otras cosas, es proporcional a R por el gradiente del campo eléctrico, y además, si el electrón se está moviendo, entonces su velocidad se acopla con el campo magnético y hay una fuerza magnética, ¿no? Entonces, si ven, este término es proporcional a R igual que este, pero este término no es más que la fuerza restitutiva. De la fuerza restitutiva sacamos la frecuencia de resonancia. Entonces este término de aquí es como cambiar la fuerza restitutiva de acuerdo al gradiente del campo eléctrico. Pero como el campo eléctrico está oscilando en el tiempo, entonces esta especie de fuerza restitutiva está oscilando en el tiempo. Entonces lo que tenemos es que pasamos de un oscilador armónico a un oscilador paramétrico, donde esta constante restitutiva está cambiando en el tiempo, y ese sí es un sistema no lineal. Y este término también es algo no lineal, ¿no? Podemos resolver esto, por ejemplo, haciendo perturbaciones. Tiramos este término a la basura, tiramos este término a la basura, resolvemos el problema lineal, y entonces regresamos a la ecuación original, y si R es lineal en el campo eléctrico, R por el gradiente de es cuadrático en el campo eléctrico. Y R punto multiplicado por el campo magnético también es cuadrático, y entonces podemos resolver esta ecuación a orden cuadrático y sacar la respuesta no lineal, ¿no? Entonces el dipolo no lineal, si hacemos esto, pues resulta que va a ser proporcional, haciendo las cuentas, a la polarizabilidad en la frecuencia fundamental, la polarizabilidad en el segundo armónico, y luego aparece algo así como el gradiente de la densidad de energía, y aparece otro término que va como el vector de Poynting, ¿no? El campo eléctrico cruz, el rotacional del campo eléctrico. Además puede haber un cuadrupolo. El cuadrupolo es proporcional al cuadrado de qué tanto se mueve el electrón. Ese cuadrupolo pues, entonces es proporcional al cuadrado del campo eléctrico fundamental, y poniendo todo esto junto pues, podemos tener una polarización no lineal. Si ven el Jackson, verán por ejemplo que la polarización la podemos definir como la densidad de dipolo eléctrico, entonces es el número de moléculas por unidad de volumen por el dipolo eléctrico que adquiere cada una, y hay una corrección que es la divergencia de la densidad de momento cuadrupolar, y entonces poniendo todo esto junto podemos obtener la polarización no lineal, y habría que añadir un término de autoconsistencia, porque esta polarización genera un campo eléctrico, y este campo eléctrico se puede apantallar en el segundo armónico y generarme una corrección a la polarización misma. Entonces digamos que esta es la ecuación que hay que resolver. Y bueno, pues en superficies hay cambios discontinuos del campo eléctrico normal, y esos cambios pues me generan una polarización en la superficie de carácter singular, ¿no? Si el campo eléctrico tiene una discontinuidad, entonces su gradiente va a tener una delta de Dirac, y esa es la polarización superficial de las que les hablaba hace rato, ¿no? Entonces, siguiendo esta clase de este camino, lo que hicimos fue obtener una expresión, por ejemplo, para la susceptibilidad perpendicular a una superficie, descrita por un parámetro A, y el parámetro A tenemos una expresión analítica horrorosa, ni la vean, pero el chiste es que es analítica y la podemos calcular. Y lo único que necesitamos saber es la función dieléctrica lineal del sistema, pero evaluada en la frecuencia fundamental y en la frecuencia del segundo armónico. Entonces tenemos expresiones para las respuestas de superficie, y ahora cómo las usamos. Entonces aquí hay un ejemplo, este también es viejo, pero por ejemplo en las memorias flash, las memorias que tenemos en nuestro celular o en nuestras cámaras fotográficas, hay nanopartículas de silicio embebidas
en un transistor donde hay una capa que es aislante, y hay tuneleo de electrones desde la compuerta hasta estas partículas, y ese tuneleo y el atrapamiento de esos electrones depende de la calidad de estas superficies, y la pregunta es cómo podemos ver estas superficies. Y hay un colega en la Universidad de Texas, en Austin, que hizo experimentos donde trató de observar estas superficies utilizando segundo armónico. Entonces entra luz y sale luz en segundo armónico, y la luz en segundo armónico viene en buena medida de las superficies de estos cristalitos de silicio, ¿no? Entonces, bueno, estos son los resultados experimentales, no me quiero detener mucho en esto, pero con los resultados que les mostré hace rato uno podría calcular un cristalito, una esferita de silicio embebida en dióxido de silicio, cómo generaría segundo armónico, y podemos hacer algo similar a lo siguiente. Si consideren esta es una partícula esférica, entonces en esta región, por ejemplo, si aplico un campo eléctrico que apunta hacia arriba, en esta región el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, y un campo perpendicular me puede generar una polarización perpendicular a la superficie. Entonces aquí tendría un dipolito que apunta hacia arriba, ¿sí? Si nos fijamos en este lado de la esfera, aquí mi campo eléctrico es paralelo a la superficie. Un campo paralelo a la superficie me puede generar una polarización no lineal que es perpendicular a la superficie, que sería esta flecha azul que pinté aquí, ¿no? Finalmente, en un sitio como este, el campo eléctrico tiene una componente perpendicular que va hacia acá y tiene una componente paralela que va hacia acá. Este es el campo eléctrico. Y entonces el acoplamiento de un campo paralelo y un campo perpendicular me genera una polarización en la dirección paralela, y entonces aquí tendría una polarización en la dirección paralela, que sería esta flechita azul, ¿no? Si quiero sacar la polarización completita de esta esfera, pues lo único que tengo que hacer es sumar todo alrededor de la esfera las distintas polarizaciones que les di. Desafortunadamente, aunque la centrosimetría se pierde en cada pedacito de superficie, pues una vez que uno suma todo alrededor de la superficie, la esfera pues, es centrosimétrica, y entonces resulta que el momento dipolar es cero, ¿no? Digamos que esta flechita de aquí arriba se anula con esta flechita que tenemos aquí abajo, que sería igual y opuesta. Esta flechita que va a la derecha, ahí a la izquierda, se anula con esta que va a la derecha, y estas que vienen aquí se anulan con estas que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces el hecho es que la polarización total de una esferita sería cero, a menos que el campo que le está iluminando no fuera uniforme. Si el campo aquí abajo fuera distinto al campo aquí arriba, la longitud de esta flechita sería distinta a la de esta y tendríamos un resultado neto, pero que depende de las variaciones del campo. Entonces lo que obtuvimos fue que el dipolo de una esferita depende del campo eléctrico y del gradiente del campo eléctrico, además, ¿no? O sea, de las derivadas del campo eléctrico con ciertas funciones respuestas que dependen de esta susceptibilidad del material que hace la esferita. Y tenemos entonces una competencia entre estos dipolos y el cuadrupolo inducido en la esferita. Y entonces si tienen un dipolo, aquí les pinté cómo se ve la radiación dipolar. Si tienen un cuadrupolo, la radiación cuadrupolar se ve como un trébol de 4 hojas. Si tienen las dos, entonces dependiendo de cuál sea más grande, pues tendrían una serie de patrones que parecen maripositas, que pueden estar en fase o pueden estar fuera de fase. Total que hay dibujitos bonitos. Al comparar con el experimento, falla todo porque el experimento veía en radiación frontal y a nosotros lo que nos sale es que la radiación sería en la dirección de estos brazos del trébol o en la dirección horizontal. Y entonces lo que nos caímos en la cuenta es que la radiación se ve debido al gradiente del campo. Aquí hay un gradiente no nada más en esta dirección, en la dirección en la que avanza la onda, sino al iluminar con un haz finito, aparece un gradiente en la dirección horizontal, y este gradiente en la dirección horizontal nos lleva a un patrón que tiene dos lóbulos, pero muy cercanamente espaciados, y obtuvimos que el experimento estaba mal interpretado y se reinterpretó, etcétera, ¿no? Luego encontramos una técnica que si cruzamos dos haces en lugar de usar un solo haz, podemos amplificar estos gradientes y generar señales muchos órdenes de magnitud más grandes, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero contar, ¿cómo andas de tiempo, Pablo? ¿Colgados? ¿Me puedo colgar? Bueno, lo que les quiero contar es cómo trabajar con geometrías que no sean tan sencillas como estas esferitas, cómo trabajar con una geometría arbitraria, ¿no? Entonces,
Para eso déjenme hablarles de la respuesta de un material. Entonces imagínense que tienen un material como, digamos, como este, un metamaterial hecho por inclusiones de un material ordinario, común y corriente, que serían estas partículas verdes con una forma caprichosa, dentro de una matriz hecha de otro material ordinario, que sería digamos, este material azul. Y esto lo repito periódicamente para hacer un cristal artificial, y lo que quiero es obtener cuáles son las propiedades de este cristal artificial en términos de la geometría de las partículas y de las propiedades de cada una de las dos componentes que lo forman, ¿sí? Entonces, en un cristal de estos, pues lo vamos a describir en términos del campo eléctrico, la polarización, el desplazamiento eléctrico, y todas estas cantidades van a tener una textura, van a tener una estructura debido a la estructura de las particulitas mismas. Entonces, el campo eléctrico, por ejemplo, dentro de un material como estos, se vería esquemáticamente pues, como lo tengo aquí, ¿no? Hay algo que oscila, que es esta oscilación, caracterizado por una longitud de onda, podríamos hablar de la longitud de onda típica de la luz, pero montado en esa oscilación hay muchas oscilaciones rápidas de longitud de onda muy cortita, que tienen que ver con la textura del material, ¿sí? Entonces eso sugiere que nos inventemos un operador, un proyector, que es el que toma el promedio, ¿no? El proyector promedio, tal que actuando el proyector promedio, actuando sobre este campo todo ruidoso, me deja el campo suave al que le quito el efecto de la textura, ¿sí? También podría inventarme un operador fluctuación que le quita el promedio y entonces lo único que quedan son estas oscilaciones rápidas debidas a la textura, ¿sí? Y estos operadores son proyectores en el sentido de que son idempotentes. El promedio del promedio pues, no es más que el promedio, las fluctuaciones de las fluctuaciones no son más que las fluctuaciones, y el promedio de las fluctuaciones es cero y las fluctuaciones del promedio es cero, ¿de acuerdo? Entonces eso permite que todos los campos dentro de esta clase de sistemas los podamos ver como si fueran yo que sé, espinores con dos componentes. Una componente sería la parte promedio y la otra componente sería la parte fluctuante del campo. Si los campos los dibujo, los veo como si fueran vectorcitos de dos componentes, las funciones respuesta las podría ver como matrices de 2 por 2, donde hay términos que acoplan promedios a promedios, términos que acoplan fluctuaciones a fluctuaciones, y términos que acoplan fluctuaciones a promedios y promedios a fluctuaciones, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo obtengo la respuesta macroscópica de este sistema. Cómo puedo desacoplar estas fluctuaciones y quedarme con algo que me diga cómo responde el desplazamiento promedio como respuesta al campo promedio. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Les voy a mostrar una que es más o menos fácil de explicar. Si se fijan en la parte longitudinal del desplazamiento, el desplazamiento lo puedo dividir en una parte transversal y una parte longitudinal, ¿no? Una parte solenoidal, una parte irrotacional. Entonces, la parte irrotacional, pues por definición, tiene rotacional cero, y por definición su divergencia es la misma que la divergencia del desplazamiento, que de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell es la carga externa. Eso permite que a la parte longitudinal del desplazamiento lo identifiquen con el campo externo. Entonces el campo externo, el desplazamiento pues es lo mismo que el campo externo longitudinal. Como es externo, le vale sombrilla la textura del material. Eso quiere decir que la parte longitudinal del desplazamiento no tiene estas fluctuaciones que les platiqué, que tenían que ver con la textura del material. Por lo tanto, si yo escribo el campo eléctrico como una respuesta al desplazamiento, pero a la parte longitudinal del desplazamiento, entonces como D es epsilon E sería epsilon inversa por D, y la parte longitudinal del campo eléctrico sería el inverso de la proyección longitudinal de la función respuesta microscópica por el desplazamiento longitudinal. Si tomo esta ecuación y la promedio, tendría que promediar este producto del lado derecho, pero como D no tiene fluctuaciones, el producto del promedio el promedio del producto, en este caso, es simplemente el producto de los promedios. Entonces, lo que tengo es que el campo eléctrico promedio es el promedio del inverso de la respuesta longitudinal
por el desplazamiento longitudinal promedio. Y esto nos permite, como esta es una ecuación que solo involucra campos promedios, nos permite identificar este operador que aparece aquí, esto ya se está muriendo, como la respuesta macroscópica inversa, ¿sí? Entonces, lo que dice esto, pues, es que la respuesta macroscópica a una excitación externa nada más es el promedio de la respuesta microscópica correspondiente, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema de dos componentes, lo podemos caracterizar por una función indicadora que valga 1, por ejemplo, si estamos en la región verde, y valga 0 si estamos en la región roja, y entonces esta función se encarga de la geometría. Luego la función dieléctrica la puedo escribir en términos de las funciones dieléctricas de un medio y el otro medio, y inventando una variable espectral, que aquí está su definición, es 1 menos es el inverso de 1 menos el cociente. Ya valió. ¿No tienes un apuntador por ahí? Está raro porque de repente revive. A ver si a golpes revive, espérenme tanto. Bueno, el hecho es que en términos de la variable espectral, la función dieléctrica la puedo escribir como la diferencia de funciones dieléctricas por U menos B, ¿no? Entonces, para calcular la respuesta macroscópica, lo que tengo que hacer es obtener la parte longitudinal de ese operador. Si tengo un sistema periódico, puedo estos operadores describirlos en el espacio recíproco, donde tengo una red recíproca, vectores de onda recíprocos, y entonces la parte longitudinal simplemente lo obtengo multiplicando la transformada de Fourier del operador, ya murió, multiplicando la transformada de Fourier del operador por los vectores de onda recíprocos. La parte longitudinal me proyecta a lo largo de la dirección del vector de onda, y entonces lo que me queda es este término entre corchetes, que es U menos la parte longitudinal de la función característica, y eso es lo que tengo que invertir. Eso tiene la cara de una función de Green en mecánica cuántica. Les recuerdo, en mecánica cuántica la función de Green se define como la energía menos el hamiltoniano, el inverso de todo esto, ¿no? Entonces uno puede identificar esta parte longitudinal de la función característica como si fuera un operador hermitiano que identificamos como si fuera alguna especie hamiltoniano. Esta variable espectral la identificamos con la energía, y entonces todo lo que tengo entre corchetes no es más que una función de Green. Y para sacar la respuesta macroscópica, lo que necesito es esta función de Green, proyectarla sobre el estado macroscópico. Y el estado macroscópico es el estado que tiene vector recíproco 0. Es el estado que oscila lentamente conforme nos propagamos en el cristal, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que dice aquí. Interpretando esta B como si fuera un hamiltoniano, entonces calcular la función dieléctrica macroscópica es como calcular la función de Green proyectada sobre el estado 0, ¿no? Y eso nos permite, gracias. Este de acá. Ok, sí, ya mejoró. Gracias. Eso nos permite tomar prestados métodos que se desarrollaron para problemas de mecánica cuántica, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente: definimos un estado 0 como el estado macroscópico. El estado macroscópico es aquel que tiene vector de onda 0. Luego aplico sobre un estado hamiltoniano, que en realidad es la función característica proyectada sobre la dirección de los vectores de onda, y eso me da un nuevo estado. Este nuevo estado lo ortogonalizo al estado que ya tenía. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo el estado 0, aquí tendría un estado 1 tilde, que es una combinación lineal del estado 0 que ya tenía y un estado nuevo. Entonces lo ortogonalizo para saber cuáles son estos numeritos, que es la proyección de este estado sobre el estado 0, y cuánto vale este numerito, que lo obtengo de pedir que este estado sea normalizado, tenga valor absoluto 1, tenga norma 1. Y esto lo repito, o sea, del estado 0 genero un estado 1, con el estado 1 genero un estado 2, lo ortogonalizo, con el estado 2 genero un estado 3, lo ortogonalizo, y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, si hago eso repetidamente, lo que voy a obtener es una base de estados ortogonales y normalizados, donde mi hamiltoniano se puede describir como si fuera una matriz tridiagonal. Y entonces lo que tengo que hacer es obtener estos coeficientes, pero para obtener estos coeficientes lo único que tengo que hacer es aplicar mi operador. Y mi operador no es más que la parte longitudinal de la función característica, pero la parte longitudinal se obtiene multiplicando por un vector de onda normalizado, multiplicando por la función característica y multiplicando por un vector de onda normalizado después. Multiplicar por un vector de onda es algo trivial de hacer si represento mis estados en una base de ondas planas, en el espacio recíproco. Y multiplicar por la función característica es trivial de hacer si lo hago en el espacio real, porque la función característica en el espacio real no es más que multiplicar por unos y por ceros, ¿sí? Entonces, puedo aplicar todo este operador muy rápidamente, muy eficientemente, porque no tengo ni que construir matriz alguna. Con eso genero estos coeficientes, y con estos coeficientes tengo una representación tridiagonal de mi hamiltoniano, y ya que tengo esa representación tridiagonal, lo que quiero es invertir ese hamiltoniano y obtener un elemento de la inversa. Entonces, cuando tengo una matriz tridiagonal, resulta que eso se puede hacer casi analíticamente, porque hay una expresión que es una fracción continuada, y con esa fracción continuada, donde aparece la variable espectral y los coeficientes que se llaman coeficientes de Haydock de esta matriz tridiagonal, con esto puedo generar mi respuesta macroscópica inversa. Y lo bonito de esto es que los coeficientes de Haydock, las A's y las B's que aparecen aquí, solo dependen de la geometría, no dependen de la composición, mientras que la variable espectral depende de la composición, pero no depende de la geometría. Están factorizadas estos dos aspectos, ¿sí? Pero entonces, de esta manera puedo sacar la respuesta lineal macroscópica, pero puedo hacer más. Si al campo externo, como mi campo externo es macroscópico, por definición, el campo externo lo puedo escribir como un múltiplo de mi estado original, del estado cero. Ahora, mi campo eléctrico lo puedo escribir como una superposición de los vectores que calculé al generar esta base de Haydock para mi operador dieléctrico. Y entonces, como el campo eléctrico, como el desplazamiento es la función dieléctrica por el campo eléctrico, pues el campo eléctrico es el inverso. Bueno, eso es lo que tengo escrito aquí. Entonces el campo eléctrico lo puedo despejar si logro invertir este operador. Pero como este operador es una matriz tridiagonal, invertir esta ecuación es relativamente trivial, y eso me permite obtener estos coeficientes, y con estos coeficientes puedo obtener el campo eléctrico lineal. Entonces, puedo obtener fácilmente, lo que los quiero convencer con esto, es que de manera fácil y eficiente puedo obtener el campo microscópico dentro de un sistema de este tipo, ¿no? Pero ya que tengo el campo microscópico, puedo sacar la polarización no lineal utilizando este modelo de Dipolium que les mostré hace rato. Ya que tengo el campo eléctrico, lo único que necesito es calcular el dipolo no lineal y el cuadrupolo no lineal, y el dipolo es proporcional al gradiente del cuadrado del campo eléctrico, y el cuadrupolo es proporcional al campo eléctrico mismo, y entonces con esta polarización no lineal puedo identificar la susceptibilidad no lineal del metamaterial. Entonces, déjenme, les doy un paso más nada más. Entonces, la polarización microscópica no lineal tiene un término que viene de los dipolos no lineales, que es este, un término que viene de los cuadrupolos no lineales, que sería este, y hay un término adicional que es un término de autoconsistencia, que es el campo eléctrico mismo en el campo eléctrico, en el segundo armónico, ¿sí? Si promedio esta ecuación, voy a obtener la polarización macroscópica no lineal en el segundo armónico. Esta la puedo escribir como la susceptibilidad lineal en el segundo armónico por el campo eléctrico que tenga yo en el segundo armónico, generado por esta misma polarización, más la fuente de la polarización no lineal, que la puedo escribir como es la susceptibilidad, que es lo que estoy buscando, actuando sobre el campo eléctrico, sobre el cuadrado del campo eléctrico, en la frecuencia fundamental. Este campo eléctrico no lineal
pues depende de esta polarización no lineal, pero sabiendo cómo depende de esta polarización, puedo cerrar esta ecuación y despejar esta susceptibilidad, ¿no? Entonces, ha sido medio trabalenguas, pero trato de explicarles lo que hacemos. Con la técnica esta de Haydock, calculamos el campo lineal microscópico usando el modelo de Dipolium. De ahí sacamos la fuente de la polarización no lineal microscópica, que serían estos dos términos de aquí. Luego apantallamos esa polarización con este término para sacar la polarización no lineal, pero autoconsistente, microscópica. Luego promediamos lo que nos sale ahí para sacar la polarización no lineal autoconsistente macroscópica, que sería esta que tenemos aquí. Luego a esta le tengo que quitar este término, quiere decir que la tengo que desapantallar, le quito el apantallamiento y entonces obtengo cuál es la fuente de mi polarización no lineal macroscópica, y esa fuente es la que identifico con este término de donde despejo la susceptibilidad macroscópica. Entonces, bueno, todo esto lo implementamos en un paquete computacional. Entonces este es el anuncio que les preanunció Pablo. Entonces hicimos un paquete, el paquete se llama Photonic, está en el dominio público, lo pueden encontrar ahí si lo buscan. Está escrito en el lenguaje Perl, que no es un lenguaje muy popular, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero es una mezcolanza, es un lenguaje medio compilado, medio interpretado, que es una mezcolanza de todos digamos, de todas las cosas buenas que tienen muchos lenguajes. Es muy expresivo, está basado en dos premisas, que es que hay más de una manera de resolver cualquier problema, y que los problemas fáciles deben ser fáciles y los difíciles deben ser posibles. Tiene una gran riqueza de tipos de datos, podemos mezclar números con textos, con referencias. Los arreglos, tiene arreglos y los arreglos son dinámicos, le pueden meter cosas por los extremos o sacarlas o por el centro. Tiene arreglos asociativos, es muy versátil, etc., ¿no? El problema de este lenguaje es que es lento, relativamente lento. Entonces hubo un grupo de astrónomos en Hawái que decidieron hacer lo que llaman Perl Data Language, PDL, que es utilizar Perl, pero pegarlo, digamos que es hacer el chicle para poder pegar rutinas escritas en este lenguaje de muy alto nivel Perl, poderlo pegar a subrutinas escritas en C o en Fortran, de manera que los cálculos numéricos se hagan con la eficiencia y la velocidad de Fortran y C, pero las expresiones uno las hace pues con el lenguaje de alto nivel que es expresivo, ¿no? Finalmente usamos un sistema que se llama MUS para hacer paquetes, para hacer programación de objetos. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo es un programa completo donde le decimos que use un subpaquete para definir geometrías, use un paquete para calcular la función dieléctrica tensorial, hacemos un arreglo de ceros, en este caso serían 300 por 300 por 300 ceros. Me pregunto de esos ceros cuáles están a una distancia del origen menor o igual a 50, y eso pues, simplemente define una esfera. Con esta esfera armo una geometría y con esta geometría armo un objeto que puede calcular funciones dieléctricas, y aquí evalúo la función dieléctrica para un par de componentes, y entonces digamos este es un programa completo que evalúa un tensor dieléctrico, ¿no? Y lo imprimen más para que vean, les dé el sabor, ¿no? Pero ya para acabar les voy a dar algunos resultados. Entonces lo que hicimos fue considerar una película de plata. En la película de plata consideramos una serie de agujeros, y estos agujeros tienen forma de cruz, o sea, es un rectángulo horizontal y un rectángulo vertical, ¿no? Entonces lo que tiene este sistema es que si la cruz está centrada, el sistema es centrosimétrico, y si es centrosimétrico esperamos no tener o tener un segundo armónico muy pequeñito, y entonces conforme vamos moviendo un brazo de la cruz hacia la derecha, pues rompemos la centrosimetría, desaparece la centrosimetría y aparece una señal en el segundo armónico. Y lo que hicimos fue evaluar ese segundo armónico, ¿no? Entonces, la geometría de nuevo es esta, X es la dirección horizontal, Y es la dirección vertical. Entonces aquí lo que tengo es la susceptibilidad, la componente XXX, o sea, es la respuesta no lineal a un campo eléctrico que apunta en la dirección X, y eso me genera una polarización que va en la dirección X, y aquí hay un montón de curvas.
lo que quiero que vean esencialmente es que la curva de hasta acá abajo es 0 y eso corresponde a cuando las dos cruces están centradas una en la otra. Y conforme lo voy desplazando, la señal no lineal se va haciendo más grande y aparecen estos dos picos, ¿no? Uno alrededor de 1.7 electronvolts, uno alrededor de 1.6 electronvolts, ¿no? Luego aquí tengo esencialmente lo mismo, pero cuando el campo eléctrico incidente apunta en la dirección Y. Entonces, si el campo apunta en la dirección Y, tenemos una polarización que apunta en la dirección X, y de nueva cuenta tenemos estos dos picos, y la señal puede llegar a ser hasta del orden de 100. Las unidades aquí son NEA, es el número, es la densidad, digamos, de portadores de carga en el sistema, la carga de cada uno, y esta A es el parámetro de red de nuestro sistema. Entonces, lo escribí así porque NEA es más o menos la susceptibilidad no lineal de un pedazo de cuarzo, que es un material no lineal, o de cualquier, es el orden de magnitud de cualquier material no lineal de los que uno va y se compra en la tlapalería, ¿no? Y entonces obtenemos algo que es 100 veces más grande, excepto, pero se los dije mal, si aquí pongo el radio atómico, si aquí pongo el radio de Bohr, eso correspondería a la susceptibilidad de un material no centrosimétrico ordinario, ¿no? Y aquí tenemos una resonancia que llega a 100 veces esto, pero donde aquí tenemos el parámetro de red de nuestro cristal artificial. Entonces, aquí tenemos, digamos, 100 veces la susceptibilidad de un material típico, como el que usa este láser que ya se me descompuso, que es el que da esa luz verde, pero con un factor de escala que es la razón entre el parámetro de red y el radio de Bohr, ¿no? Entonces, este número puede hacerse del orden de 1 o de 1/10. O sea, lo que quiero que vean de aquí es que en resonancia la susceptibilidad puede ser tan grande como la susceptibilidad de un material no centrosimétrico, a pesar de que las componentes de las que está hecho este material sí son centrosimétricas. Lo que no es centrosimétrico es la geometría, simplemente porque desplacé la T, ¿no? Y aquí tengo la otra componente, es la componente YX, esta es la geometría del sistema, y de nueva cuenta, en el caso centrosimétrico no hay respuesta, y conforme lo vamos haciendo más centrosimétrico, aparece un pico aquí alrededor de 1.7, aquí aparece un piquito apenas si se ve como un hombro de este lado alrededor de 1.6, pero aparece este otro pico y este otro pico se recorre hacia frecuencias más bajas, ¿no? Para entender esto, para entender estos resultados, calculamos la respuesta macroscópica lineal del sistema. Entonces, la respuesta macroscópica, primero calculamos un rectángulo nada más, no una cruz, sino simplemente un rectángulo. Entonces, un rectángulo tiene una respuesta a lo largo del lado largo del rectángulo, que sería este pico de aquí, alrededor de 3.4, y tiene otro piquito, esta estructura muy chiquita, que corresponde a un modo, no se los dije al revés, esta es una resonancia para cuando el campo es perpendicular al rectángulo. Y esta de aquí, que es muy chiquita, es una resonancia para cuando la polarización va a lo largo del rectángulo mismo, del lado largo del rectángulo. Si ahora forma una cruz, esas dos resonancias, una muy chiquita y la otra muy grande, las dos más o menos en la misma frecuencia, las dos resonancias interaccionan entre sí. Y esa interacción lo que me genera es que se separan en frecuencia. Tengo una que se corre alrededor de 3.2, la otra alrededor de 3.4, y el tamaño de las resonancias depende de qué tanto se mueva, qué tan lejos del centro esté uno de los rectángulos con respecto al otro rectángulo, ¿no? Aquí tengo la respuesta en la dirección XX para mi T, la T es una T acostada, y aquí está la respuesta a lo largo de la dirección Y. A lo largo de la dirección Y aparece además otro pico, además de estos dos, aparece otro pico y este pico se corre hacia la izquierda. Entonces quisimos entender ese pico, porque ese pico está relacionado seguramente con este pico que está aquí, que se está corriendo a la izquierda. Entonces, para entenderlo, lo que hicimos fue pues, dibujar el campo eléctrico. Entonces, esta es una figura donde el color nos indica cuál es la intensidad del campo eléctrico y las flechitas nos dicen en qué dirección va. Y esta es una figura con la densidad de carga inducidas en la superficie del sistema. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, aquí alrededor de 3 electronvolts, es una de las resonancias,
es si el campo eléctrico apunta hacia arriba, lo que tengo es que aquí hay acumulación de carga de un signo y aquí hay acumulación de carga del signo opuesto. Aquí tengo un signo, aquí tengo el signo opuesto, pero además tengo un segundo modo, que es un modo donde aquí tengo carga de un signo y aquí el signo opuesto. Por ejemplo, esto sería negativo, esto sería positivo, esto sería negativo y esto sería positivo. Entonces tengo dos dipolos horizontales. O sea, tengo un campo vertical iluminando al sistema y eso me está induciendo dos dipolos horizontales, es decir, me está induciendo un cuadrupolo. El cuadrupolo por sí solo no es activo ópticamente, pero como está acoplado con este dipolo y con esta polarización vertical, sí aparece, sí nos da una contribución al modo. Entonces lo que pretendo convencerlos es que, ¿cuál es? Este modo de aquí, en realidad proviene de un modo cuadrupolar que por sí solo no es ópticamente activo, pero que está acoplado a un modo dipolar. Y como es fuertemente acoplado, pues la posición va cambiando conforme cambia el acoplamiento, y el acoplamiento depende de qué tan no centrosimétrico sea el sistema. Finalmente, aquí tengo dibujitos, digamos, de la polarización no lineal, cómo se ve a distintas frecuencias. Esto es en el subarmónico de uno de los modos, en 1.62. Este es para la dirección horizontal, este es para la dirección vertical. En ambos casos, como tengo simetría frente a inversiones en la dirección vertical, la polarización inducida apunta en la dirección horizontal, y si en algún lado apunta hacia arriba, en algún otro lado apunta hacia abajo y hay cancelación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estas flechitas apuntan hacia abajo y aquí apuntan hacia arriba, ¿no? En la dirección vertical hay cancelación. En cambio, aquí tengo un campo eléctrico que apunta en la dirección a 45 grados, en la dirección X más Y, y lo que ven es un patrón que es totalmente asimétrico, ¿sí? Y lo que ven es que el campo, la polarización no lineal, parece venir de las esquinas, ¿no? Parece que es donde el campo es más intenso. Entonces, finalmente, lo último que hicimos fue evaluar realmente qué contribución de la polarización no lineal viene de las esquinas y qué es lo que viene del interior. Y para eso pusimos una máscara sobre el sistema, sobre la superficie del sistema, y fuimos engrosando la máscara, y lo que vemos es que la contribución de la superficie en realidad es baja, y hasta que la máscara es tan gruesa que cubre a todo el sistema, obtenemos la susceptibilidad completa, ¿no? Entonces ya los dejo con mis conclusiones. Obtuvimos una forma de calcular la generación de segundo armónico en superficies. Calculamos la generación de segundo armónico en nanopartículas centrosimétricas. Les presenté este cálculo recursivo para la respuesta macroscópica y para el campo microscópico, y usamos eso para calcular la respuesta no lineal. Obtuvimos la susceptibilidad cuadrática y vimos que un material metamaterial hecho de materiales centrosimétricos puede tener una respuesta apreciable, grande y competitiva, simplemente cuando la geometría misma es no centrosimétrica, ¿sí? Y bueno, pues la respuesta se puede entonar jugando con cambiar la geometría. Gracias. ¿Preguntas? Desde hace tiempo han estado trabajando, creando cristalitos para tratar de guardar información ahí. Ajá. ¿Sí? Que si le pegan, no sé si vayan pegados, si le pegan, comparado con los discos duros que tenemos ahorita, estaríamos hablando de varios órdenes de magnitud más. ¿Esto que mencionaste ahorita se podría utilizar en esa dirección? Sí y no, porque lo que le estoy mostrando aquí es la generación, digamos, coherente del segundo armónico. Entonces, si estás iluminando, está produciendo segundo armónico, pero si dejas de iluminar, lo dejas de producir. O sea, lo que le estoy mostrando no tiene memoria, ¿sí? Les mostré en una de las láminas previas el uso de esta clase de técnicas para analizar superficies que se usan en memorias, pero en este caso eran memorias electrónicas, como las memorias flash, en donde uno la compuerta, la deja cargada, porque a partir de tuneleo puede hacer que tuneleen cargas a estos nanocristalitos que la guardan, y entonces la memoria consiste en acordarte que tienes cargas ahí
pegadas que te afectan el potencial en la compuerta de tu transistor, en un transistor de efecto de campo. Y luego para descargarlas tienes que aplicar un campo en la dirección opuesta para tunelear, favorecer el tuneleo en la dirección opuesta. Pero directamente no. Tendrías que hacer algo, que generar algo que permanezca, ¿no? Aunque esta clase de efectos, o los efectos cúbicos, se usan, por ejemplo, una placa fotográfica, en cierto sentido, pues es una memoria, ¿no? Cada punto en una placa fotográfica recuerda si estuvo en contacto con luz o no estuvo en contacto con luz. Entonces, un holograma pues es una memoria. Entonces, uno puede hacer holografía dinámica utilizando procesos similares a estos, pero no con el mezclado de 3 ondas, que es de lo que les hablé hoy, sino con el mezclado de 4 ondas. Entonces, uno puede, por ejemplo, generar un holograma mediante la interferencia de 2 haces, unas que viene de un objeto, unas que viene de otro lado, y luego, en lugar de revelar el holograma y generar una placa fotográfica estática, lo que uno puede hacer es, mientras está siendo iluminado, iluminar con otro haz, ¿no? Digamos que tenemos un haz de referencia, y un haz que viene del objeto, un haz que interfiere con él, y en cierto material no lineal me generan una variación del índice de refracción que luego puedo leer con otro haz de referencia que me genera un haz que es el conjugado del haz incidente. Entonces, esta es una especie de holografía, pero en tiempo real. Uno puede grabar y leer hologramas y tiene aplicaciones, ¿no? Como... ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. A ustedes. ¿De quién fue? Hay que entregárselo al... ¿También ese? No, este es mío. Ese es de él. Si el que no funcionó fue el mío. Se le acabó la pila, ¿no? Es que es una chinadera, Sí, son muy malos. Gracias. Y la propaganda que pusimos en las paredes. Muy bien. Gracias, Pablo.